capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues, los que tributan este culto. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Muy bien, tenemos los 4 primeros versículos que hemos dicho ahora al comenzar, que vamos a leerlos y a puntualizar 4 cosas que dicen en cada uno de ellos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Este es el primer punto, o subpunto que diría aquí, que hemos estado continuamente en las demás predicaciones hablando, que nada absolutamente de lo que el antiguo pacto, todo lo ceremonial y todo aquello que la ley decía podía hacer perfectos a los hombres. Sigue el segundo versículo diciendo, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Otra cosa importante que también hemos tratado estos días atrás. El pecado no solamente es un acto, sino que realmente el pecado está también aquí, realmente empieza aquí, pasa aquí, y además lo que ocurre con él es que nos hace bien conscientes de si estamos haciendo algo malo o no. Por lo tanto, si el pecado cesase, no me sale, son tantas ces juntas, pues no habría esa conciencia de pecado. Tercero, el versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, y esto reconocemos y hemos visto también, una vez al año se presentaba el sumo sacerdote y traía los pecados del pueblo y se hacía memoria de los pecados, y sabemos que el Señor ya ha dicho precisamente que Él no se acuerda de los pecados. Él lo que hace más bien es borrarlos y quitarlos por siempre. El cuarto versículo, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. También hablamos de que lo único que hacía este sistema era cubrirlos. O sea, de nuevo, continuamente volvíamos a pecar y otra vez se necesitaba sangre para volver a cubrir ese pecado. Por lo tanto, 4 cosas que vemos aquí.
hacer perfectos, conciencia de pecado, memoria de pecado y quitar los pecados. Absolutamente para nada este sistema de sacrificios lo hizo. Entonces, la ineficacia del antiguo pacto hizo que Dios preparase ese plan de redención, ¿verdad? Y ahora viene el versículo 5, que ahí es donde podemos tratar un poquito más todo lo que vamos a hablar. Dice versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Preparaste cuerpo. Y ya no le agradaron al Señor. Los sacrificios y las ofrendas ya no eran agradables al Señor. Todo el sistema ceremonial, todo aquello que ellos estaban haciendo, ya al Señor no le agradaba. Entonces Jesús vino para hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que Dios hizo juntamente con la Trinidad? Preparar cuerpo, el cuerpo físico. El cuerpo físico de Jesús, donde la segunda persona de la Trinidad iba a habitar e iba a estar temporalmente en este mundo. Pero como la Trinidad es indivisible, pues como bien estoy diciendo, esta concepción y alumbramiento del Hijo de Dios actuaron todos en conjunto, y tampoco podemos dejar de lado saber que está muy claro en las Escrituras, y bien lo dice, que el Espíritu Santo tuvo una parte muy, pero que muy importante en la concepción del cuerpo del Señor. Eso lo dice en Lucas 1:35, cuando dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti, cuando le dice a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Yo siempre he pensado, que creo que también vosotros, que el milagro más grande que todo ser humano ha visto, aunque lo niega, es un nacimiento. Es un milagro. Bueno, por lo menos para mí, yo siempre he visto que ver nacer a un niño en este mundo es un milagro. Un milagro muy grande. La ciencia, pues sí, lo intenta explicar y lo explican bastante bien, desde que el embrión hasta que se hace un feto, tal, todo lo explican estupendamente. Para eso han estudiado, han estado mirando el cuerpo humano y demás, pero hay algo que ellos no van a poder explicar y es ¿quién sustenta todo eso? Porque solo lo sustenta Dios, el gran poder de Dios. O sea, puede ser que esto acontezca, pasa, ocurre, de hecho todos estamos aquí porque hemos nacido, pero ¿cómo es que esto se realiza? Nosotros conocemos todo lo que llega a suceder hasta ver allí el bebé, pero ese soplo de vida, ese sustento, esa preservación, solamente lo hace Dios. Es algo que nosotros no podemos comprender, no creo que lo entiendan ellos tampoco, aquellos que han estado estudiando. Y además, yo creo realmente que no se le escapa al Señor ningún nacimiento en este mundo, para nada. Por eso aborrece tanto el aborto. No se le escapa. Él está muy pendiente de todos los niños que nacen, de todos los bebés que nacen. Así que Él está muy activamente en cada uno de ellos. Por eso, cuando la Biblia habla de la preparación del cuerpo del Señor, que por cierto así se llama esta predicación, preparación del cuerpo del Señor y segunda venida, y por eso decía que es un poco extraño, porque en Hebreos, ¿no? Parecía un poco así, pero es que realmente estos conceptos, si los dejamos pasar, pues no nos vamos a enterar bien de algunas cosas, ¿no? Son conceptos que los habla y que podemos pasarlos de largo y centrarnos siempre en lo más evidente que nosotros vemos, ¿no? Hablando de los sacrificios y demás, pero me parecía bien que podíamos verlo, ¿no? Entonces, debemos pensar, hermanos, que esto fue algo comunitario, fue algo de la Trinidad, algo pensado en la Trinidad, el cuerpo físico que el Señor iba a habitar. Hay un teólogo antiguo ya del siglo XVIII y XIX, creo que era, se llaman Abraham Kuyper, que dice lo siguiente: esta cooperación, el trabajo de cada persona lleva su propia marca distintiva, tal como lo vemos, tal como lo hemos visto en la creación y en la providencia. Primero, dice, del Padre, de quien provienen todas las cosas, es de quien provino la materia del cuerpo de Cristo, la creación del alma humana y de todos sus dones y poderes, junto al plan completo de la encarnación. Del Hijo,
dice, quien es la sabiduría del Padre, disponiendo y ordenando todas las cosas en la creación. Provino la santa disposición y el ordenamiento en relación a la encarnación. Esto lo está diciendo aquí mismo en el versículo 7, que dice, entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El Señor, la segunda persona de la Trinidad, dijo, me dispongo a hacer lo que hay que hacer. Y tal como en la creación y la providencia, los actos interrelacionados del Padre y del Hijo reciben vida y perfección a través del Espíritu Santo. Asimismo, existe un singular acto, que es lo que estábamos hablando antes, del Espíritu Santo en la encarnación, porque Él fue el que visitó a María, a través del cual los actos del Padre y del Hijo en este misterio reciben consumación y manifestación. La preparación, algo tan extraordinario que la encarnación, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, viene a este mundo, se hace humano y muere por todos los pecadores. Jesús hacía la voluntad de Dios, aferrado a los perfectos decretos, establecidos no por azar, a los decretos establecidos desde la eternidad. Y la decisión de llegar a la cruz no fue, como diría yo, espontánea, y ni siquiera fue, bueno, a ver cómo me reciben. Si lo fuese por eso, ya sabemos cómo le recibieron. No fue con un pensamiento de ya veremos cómo van sucediendo las cosas, ¿verdad? No. Esta decisión fue tomada en la eternidad. Y fue tomada por la Trinidad. Así como el Espíritu Santo, hermanos, tuvo una gran parte en la concepción, nacimiento y vida del Hijo de Dios, pues el mismo Hijo de Dios fue el ejecutor. El ejecutor que da todos los pasos hacia la muerte y consumación del plan de Dios. Y eso es algo hermosísimo. Preparar un cuerpo, ese cuerpo que vino, estuvo caminando, sufrió, cuerpo físico que estuvo teniendo sus propias penurias como cualquiera de nosotros, y después llegó al plan definitivo que es ir a la cruz. Amén. El Salmo 40 está aquí muy repetido 2 veces y lo podemos leer, este Salmo lo podemos leer en los versículos siguientes, los versículos 6 al 9. Dice así, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí, vengo pronto, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En estos versículos, hermanos, 2 veces se nombra este salmo, el Salmo 40, 6 al 8. Y la primera ratifica que llegó el momento que a Dios le agradó, o mejor dicho, que a Dios ya no le agradó, más las ofrendas y holocaustos del pueblo. Y él, la segunda vez que está nombrándolo, ya lo dice para decir que el cuerpo del Señor fue preparado para quitar precisamente esto primero y poner lo último, que es lo que más adelante hemos leído, que es el pacto que también leímos hace 2 semanas atrás, ¿verdad? Ese nuevo pacto. Entonces Dios se proveyó, y esto es algo hermoso también, que es que Dios se proveyó para Él, de esto último, de todos los sacrificios del pecado, se proveyó el último, pero el último de todos los sacrificios que desprendería la mismísima gloria de Dios. Sabemos que todos los sacrificios eran conforme a lo que Dios había dicho, pero este sacrificio iba a desprender un olor fragante como nunca antes. Era el Hijo amado. ¿Y por qué fue suficiente este sacrificio perfecto? Porque a diferencia de los demás sacrificios, que como bien estamos diciendo, eran dichos y eran instituidos por Dios, Jesús dio gloria a Dios con su muerte. Los animales eran inocentes
¿Y por qué eran inocentes? Precisamente porque no sabían a dónde iban. Como ovejas llevados al matadero. No sabían dónde iban, eran inocentes en ese sentido, sin más. Pero el Hijo de Dios tuvo la santa disposición de hacer su voluntad, de hacer la voluntad de Dios. La santa disposición de ir a la cruz del Calvario. Un sacrificio perfecto, un sacrificio que, pero de todas las maneras posibles, fue perfecto. Jesús dio gloria a Dios con su muerte. Y fue el olor más grato a Dios que pudo existir. Si en algún momento nosotros, hermanos, intentamos, lo decimos en nuestras alabanzas, cuando tenemos una oración, decimos, Señor, que sea olor grato esta oración. Bueno, pues sí, pero quizá no tanto. Porque el olor más grato del mundo ha sido la sangre que se vertió en la cruz del Calvario. Eso es lo más grato que ha habido delante de la misma presencia de Dios. Nosotros debemos orar al Señor, pidiendo perdón por nuestros pecados, diciendo, Señor, perdónanos, y que suba nuestra adoración, nuestra alabanza, y ten misericordia, porque realmente a veces nuestro pecado nos dice cómo realmente somos. Y entonces nos acercamos delante de Él, y a lo mejor no hay nada tan grato, pero por eso está el arrepentimiento de corazón. Por eso nosotros podemos acercarnos a Él también confiadamente al trono de la gracia, porque Él ha abierto ese paso para que nosotros podamos pasar. En la parte B del versículo 7, como hemos dicho ahora, dice que se habló de Jesús en el rollo del libro. Y esto, bueno, sin lugar a dudas, es algo que habla de las profecías que se hablan de Él en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos uno de los pasajes más significativos, hay muchos, pero uno de los más significativos que hace alusión a Cristo es Isaías 53, ¿verdad? Y además es por excelencia un texto que habla mucho de la obediencia, que es lo que estamos tratando aquí. Él obedeció, Él fue directamente a la cruz. Del versículo 1 al 6, allá en Isaías 53, no lo voy a leer, solamente lo nombro, habla de todo el sufrimiento del Señor y cómo pasó por este mundo y todo lo que sufrió por el hombre. Y cuando ya llega al versículo 7, algo importante que también ocurre aquí, vengo a hacer tu voluntad. El versículo 7 de Isaías 53 dice, enmudeció y no abrió su boca. O sea, asintió y dijo, voy para adelante. Yo he venido para hacer tu voluntad. A unas sabiendas de todo lo que me esperaba, a unas sabiendas de todo el sufrimiento y de todo el daño que el hombre y esta humanidad le iba a producir. Así que si pasas al versículo 10, seguimos hablando de la voluntad de Cristo. Y dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y aquí vemos lo mismo. Él pasó a la acción, el Señor Jesucristo pasó a la acción, por ello nosotros somos santificados. En esta voluntad somos santificados. Y esto es importante porque somos santificados en la obediencia de Cristo. Y no en nuestra obediencia, no en que nosotros podamos hacer algo, sino en la obediencia de Cristo. Lo que Él hizo, porque el Padre le mandó, y por descontado, pues está claro que nuestras obras, por muy, muy buenas que éstas llegasen a ser, no serían suficientes para salvarnos. Y esto también es cierto, aunque tengamos la mejor voluntad del mundo. Tú a lo mejor has tenido muchas veces la mejor voluntad de hacer las cosas, pero luego no te salen como tú pensabas. Así ocurre con esto, es lo mismo. Aún en esa voluntad, por muy buena que sea, pues te deja convicto de pecado, esa voluntad. Y no nos vamos a ir muy lejos porque estamos aquí en Hebreos para tratar, porque fijaos qué es lo que hacía el pueblo israelita. Pues ponía sus pecados delante del sumo sacerdote, ¿verdad? Venía ahí con sus cargas, ellos confiaban en Dios y tenían la buena voluntad, el deseo de ser perdonados, las ganas quizá, bueno, vamos a que esté llegando el día porque quiero poner
delante del Señor todas estas situaciones. ¿Y qué ocurría? El Señor perdonaba, pero después de un tiempo volvían otra vez a la carga. Volvía otra vez el pecado, volvía otra vez lo mismo, pero esto era algo continuo. Entonces, ¿por qué? Porque ni la ofrenda, aunque esta fuese la dicha por Dios, ni el pecador, aunque éste tuviese la mejor de la intención y la mejor de la voluntad, podían hacer salvo a nadie. Nunca. Entonces, en esa voluntad, en la voluntad del que fue al madero, del que fue a la cruz, en esa voluntad, en lo que Él hizo realmente es que nosotros somos salvos. No hay otra cosa mayor que esto. No hay nada más. Él llevó a cabo la redención para nuestra santificación, para que nosotros podamos ser apartados para Él, para que nosotros podamos ser hijos suyos. Dice Efesios 1, 4 al 5, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y esto añade un poquito más a lo otro, según el puro afecto de su voluntad. Hay otras traducciones que dicen, según la determinación bondadosa de su voluntad. Esta, la Biblia Dios habla hoy. Luego hay otra que dice, conforme el beneplácito de su voluntad. La Biblia de las Américas. Nueva traducción viviente dice, esta incluso es un poquito más así, dice, eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Y la nueva versión internacional, el buen propósito de su voluntad total. Esto lo único que nos lleva a pensar que solo Jesús obedeció al Padre, lo hizo queriéndolo hacer y con amor. Lo hizo pensando que realmente este sacrificio valía la pena. Lo hizo con amor, según el beneplácito de su voluntad. Tenía agrado en hacerlo. Y eso no puede, quizá nosotros pensamos, pero sufres, sí, pero el sufrimiento a veces, siempre nosotros ponemos los casos de nuestros hijos, porque es lo más fácil. Hay cosas que sufrimos con ellos, pero lo hacemos porque sabemos que es bueno, nos agrada hacerlo por ellos. Quizá al presente, pues parece otra cosa, pero nos agrada realmente hacerlo. Por decirlo de esta manera, en la reunión de consejo que tuvieron en el cielo, la Trinidad, se decidió algo que era, pero que muy importante, y que estuvieron de acuerdo, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y además en consenso, y fue agradable. Y fue que el Señor Jesucristo llegase a la cruz del Calvario. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4, 34. Amén. Pasamos a los versículos 12 y 13. Como os he comentado, hay algunos que no vamos a leer. Estos son los dos últimos que vamos a leer y que tienen que ver con algo muy precioso también que estamos anhelando nosotros como hijos de Dios. Versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El Señor Jesucristo está sentado en el trono esperando la segunda venida. Y yo pienso así también, ¿no? Como un atleta que está ahí esperando la línea de salida para salir corriendo, o como un soldado, está ahí esperando a que sus superiores le digan, venga, que es momento de salir. O también alguno que está en el banquillo, un jugador de fútbol, que hoy se está llevando mucho ese tema también, ¿verdad? Está ahí también esperando para que digan su nombre y entonces él salga al terreno del juego, ¿no? Pues esto es lo que ocurrirá en la segunda venida. Así ocurrirá. Dice Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
y en el trono de Cristo. Él está ahora sentado con el Padre en su trono, pero llegará un momento que Jesús tendrá su propio trono, en el cual dice que el que venciere se sentará con él. Y 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Quiero que veas algo aquí porque, hablando de la segunda venida, lo más importante que tú tienes que ver en este pasaje es que Él viene a llamar a los suyos. Viene a llamar a los suyos. Y aquí habla de tres cosas también difíciles de entender y de explicar, ya ni te cuento, porque más todavía. Y es, primero, que va a venir con voz de mando. Con voz de mando, una llamada imperativa. Va a ser de una manera tremenda, dice el original, con un grito de incitación. O sea, no sé cómo diría un grito de incitación, he intentado decir, ¿cómo voy a decir un grito de incitación? Pero no sé decirlo. Pero va a ser fuerte, va a ser con una voz fuerte, una voz de mando. Segundo, con voz de arcángel. Y no se sabe realmente todo. Aquí hay varias interpretaciones para esto, pero no se sabe si vendrá el arcángel Miguel con todos los demás ángeles, o algunos también dicen que puede ser que esta voz de arcángel sea la llamada a la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, porque también se dice que el arcángel Miguel estaba muy activo en el Antiguo Testamento. Sea lo que fuere, que esto ocurra, pues lo que vemos es que va a ser algo muy glorioso y muy potente. Y lo último dice que será con trompeta de Dios, y esto está claro, que está descrito en 1 Corintios 15, 52. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Gloria a Dios. Y sí, en definitiva, no sabemos todo cómo va a ocurrir todos estos acontecimientos, qué maravilloso y hermoso puede llegar a ser, pero lo que sí sabemos es que el Señor Jesús volverá por segunda vez. Volverá, y esta vez no será para dejarse matar, esta vez será para poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Para poner a sus enemigos por estrado de sus pies y llevarse a su iglesia. Esta será la segunda venida, en un abrir y cerrar de ojos. Fijaos que aquí está diciendo algo importante este texto de primera de Tesalonicenses, y es que lo que ocurría aquí es que Pablo, ya sabéis que Pablo casi siempre tenía que estar pues dándole enseñanzas a los hermanos, pues porque venían con sus preocupaciones, con sus dificultades, y aquí ocurría eso, estaban preocupados, por lo menos eso se dice, porque tenían mucho pesar de que sus familiares, sus hermanos y demás que habían muerto, ¿qué va a ocurrir con ellos, no? Además, ellos, como estaban esperando la segunda venida inminente, sabéis que los de la iglesia primitiva, ellos pensaban que el Señor se había ido y que venía ya, que iba a venir en cualquier momento, ¿no? Y entonces ellos estaban preocupados, ¿no? Y todos los familiares que han muerto, entonces dice, y aquí da los pasos, ¿no? Los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Todos aquellos que han muerto en Cristo, todos aquellos que en vida estuvieron en Cristo, sirvieron al Señor por fe, lo tuvieron en su corazón, estos resucitarán primero. Luego dice, los que hayamos quedado, por eso se dice también que posiblemente estaban esperando, dice, bueno, yo Pablo soy el primero, así que yo voy también. Los que hayamos quedado seremos arrebatados con el Señor. Ellos estaban esperando algo tan hermoso. Pues sabes, el Señor a nosotros nos recogerá en las nubes. Si viniese ahora, así sería. Y si no, nos resucitará. Y si no, Él llegará el día que sonará la trompeta
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si somos nosotros los que estamos muertos en Cristo, pues gloria a Dios, porque estaremos con el Señor. Esta es la esperanza, hermanos, del cristiano. Esta es, como dice la Escritura en Tito 2, 12, 13, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. La esperanza bienaventurada, la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, volviendo un poco al tema de Hebreos, los sacrificios, ofrendas, hermanos, ministerio de los sumos sacerdotes, todo lo que había ya, bueno, estupendo, pero nunca pudieron hacer perfectos a nadie, ni quitar el pecado. Pero ¿sabes lo más hermoso de todo esto? Que el Señor no solamente quita el pecado de nuestras vidas, sino que nos va a resucitar y nos va a dar un cuerpo nuevo. Nos va a tener junto con Él en la gloria. Nos va a llevar a la gloria, nos va a transformar. Este cuerpo incorrupto por uno incorruptible. Pero lo he dicho mal, corruptible por incorruptible. Esto es algo hermoso, hermanos. Y difícil de comprender, pero sí con el anhelo en nuestro corazón y lo deseamos de que el día que llegue, pues si aún estamos nosotros aquí, que estemos preparados para irnos con el Señor. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupto y esto mortal se haya vestido de inmortal, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, ya no habrá nada. El Señor pasa de estar en el trono de Dios, para estar en su trono, para juzgar a la humanidad, pero también viene para llevarse a los suyos. Y nosotros, que somos los que estamos esperando, si llega ese tiempo, si llega ese momento, su gloria a Dios. Estamos preparados. Debemos estar preparados, como dice Tito. Y si nos pilla en la tumba, pues escucharemos la trompeta. No te quepa la menor duda, escucharás la trompeta y serás arrebatado. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hoy creo que he ido, pero bien rápido. Así que vamos a darle gracias al Señor, vamos un momentito a orar y vamos a decirle al Señor lo tanto que le amamos, tanto que le necesitamos, porque realmente estas cosas que no las entendemos bien, pero que la Biblia nos las deja ahí para que las estudiemos, para que quizá profundicemos mucho más que lo que yo ahora he estado, por supuesto, exponiendo, pues lo que tienes que hacer es aceptarlo en tu corazón y decir, Señor, yo anhelo cada día en mi vida estar contigo en la gloria. Anhelo estar contigo, Señor, y gracias por ello. Te damos a ti gloria, Señor, te damos a ti alabanza, tú que eres nuestro Dios bueno, nuestro Salvador, Señor. Oh Dios, nos has liberado del pecado, nos has liberado, Señor, de este mundo que nos oprime y que quiere llevarnos a sus deseos. Y Padre, hoy queremos pedirte, hoy queremos decirte también, Señor, que anhelamos esa segunda venida y que anhelamos, Señor, verla si es que fuese así, Señor. Oh Dios, qué cosa tan maravillosa, Dios, qué cosa tan hermosa, Dios mío, verte venir en las nubes, Dios. Padre, derrama tu Espíritu Santo y ayúdanos también, Señor, a predicar tu palabra, porque hay tantos que tampoco te conocen, Señor, y que tienen también que conocer tu nombre, Señor. Gracias por tu gran bondad, por tu gran misericordia, por tu Hijo Jesucristo, que ha muerto en la cruz del Calvario, que nos ha dado ese perdón de pecados, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor, que hoy se ha reunido en este lugar. También con ese deseo, Dios mío, el deseo de adorarte, Señor, el deseo de exaltarte, de escuchar tu bendita palabra, Señor. Te adoramos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.